Soy Héctor otra vez. Vamos a comenzar con la plática de esta semana de El Dojo. Estamos Alex, Iván y yo otra vez como siempre. Y estábamos discutiendo un poquito antes de entrar en la conversación. Empezamos a hablar de diferentes cosas. Entre ellas, las cosas que salieron fue la diferencia de servicios que tiene Google Cloud Platform, de la que Alex y yo somos usuarios, y de AWS que Iván es más usuario que nosotros. Entonces, me acordé que tengo una pequeña presentación que habla de eso y me gustaría empezar con una comparación breve entre Cloud Platform y AWS. No sé qué opinas, Iván. ¿Te late brevemente? Sí, Sí. totalmente. Venga. Aquí tengo la presentación. La di hace como año y cacho en una conferencia de Software Guru y ya ven mi pantalla, ¿no? Ok. Y lo que yo comparé específicamente fue AWS contra GCP para pipelines de datos, porque era una conferencia de Data Science. Y me echó una investigación fuerte, porque también era una duda que yo tenía personalmente, es cómo escoges entre dos servicios, cómo escoges si quieres usar Cloud Platform contra AWS. Y esta vez específica lo enfoqué a pipelines de datos. Entonces, como siempre me gusta empezar es definiendo las cosas, que es en primera que es un pipeline, ¿no? Entonces, casi siempre nos lo imaginamos, nos lo podemos imaginar como una línea de producción en la que una cosa va pasando por diferentes etapas y cada cosa lo va transformando. Esto viene directamente o más bien este concepto se aplicó mucho en Unix en general, ¿no? Desde que se creó el sistema Unix, se crearon lo que conocemos como pipes. Entonces, ¿manejas bien este concepto, Iván? Que es un pipe conecta dos procesos en el que la salida de uno se le pasa al otro como argumento, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí la salida de PSAUX se redirige o se manda a grep como argumento para que haga una búsqueda sobre la salida de esto, ¿no? Entonces, esto es un one-liner para buscar un proceso que esté viviendo como con el nombre MyProcessName, ¿no? Entonces, este concepto de pipes viene desde antes, desde Unix, pero esta es la idea básica de que es un pipe. Entonces, en pocas palabras, un pipe, su función es pasar datos o información de un proceso a otro. Y como ya dijimos, cada proceso lo va transformando. Otra forma de entender los pipes es como un conjunto de procesos interconectados que se ejecutan con un fin en mente, ¿no? Que es específicamente los de Data Science, es el objetivo de este pipeline es recibir la información de los productores, que pueden ser las apps, la interacción web, o puede ser información directamente generada por los clientes que ellos meten. Y entonces pasa a través de una serie de procesos que la dejan guardada en un data lake, por ejemplo, ¿no? En un data warehouse. O la información termina en un cubo que después es posible analizarla, ¿no? Y es importante definir que generalmente estos pipes están del lado que no es operativo, que es la cosa que está funcionando, el producto, guarda sus datos operativos en bases de datos directamente que le permiten funcionar y luego mediante un productor, por ejemplo, mediante un receptor de eventos, por ejemplo, que es lo que hablábamos hace ratito y por eso salió todo este tema, un receptor de eventos como Kafka o como PubSub o como Kinesis de Amazon, reciben esos eventos y entonces empiezan en un pipe estos procesos que permiten un pipeline que permiten que la información llegue a otros lugares, ¿no? Entonces, aquí están los fines que puse como ejemplos, ¿no? Es a veces el fin de un pipeline es crear un modelo, ¿no? Otras veces es generar un reporte, a veces es reentrenar el modelo o a veces es reinformar o informar de una decisión a alguien, ¿no? Todo esto puede ser un pipeline, ¿no? Ah, entonces, y otra vez nos vamos a lo teórico que me gusta resaltar, ¿no? En pocas palabras, un pipe se puede entender como composición de procesos y viene de la programación funcional o de la idea funcional del tratamiento de datos, ¿no? Así, de hecho, tratan los lenguajes funcionales. La información es una serie de procesos que reciben un input y a través de una serie de pasos transforman la cosa en un output.
Entonces, estos pasos deben hacer diferentes cosas. Y ahí fue donde entró mi comparación. No sé si quieras comentar algo de esto, Iván, o te queda claro que lo que te expliqué de... Yo creo que ya entendí el concepto de pipeline, ¿no? Sí, sí, ya lo había utilizado bastante. Ajá. Entonces, los pipelines que se caracterizan por tener procesos independientes, es decir, un proceso en el camino no depende de los procesos anteriores, depende solamente de su entrada, ¿no? Entonces, si el proceso anterior, la única cosa en la que el proceso anterior me puede afectar es no produjo la entrada que yo necesito, pero fuera de esto, este proceso es independiente de que el otro corra, ¿no? Es incluso al proceso actual le importa muy poco de dónde viene la información mientras él entregue lo que necesita y pueda realizar su tarea, le importa muy poco de dónde viene la información, ¿no? Si viene de 100 procesos antes o si viene directamente del cliente o de lo demás, ¿no? Otra cosa importante es que puede haber concurrencia y paralelismo entre estos pipelines de datos, ¿no? Es si todos los procesos tienen información para procesar, a los procesos podrían correr al mismo tiempo mientras tengan los recursos de cómputo para que lo hagan, ¿no? Y permiten distribución, que es justamente lo que pasa en la nube. Si tengo información suficiente para todos los procesos, cada uno levanta procesos, más bien, pueden ejecutarse en diferentes máquinas sin ningún problema, ¿no? Entonces, generalmente los pipes pensamos que van a funcionar así y terminan funcionando así. Y entonces, ese es otro punto que es la resiliencia. Puedo repetir o reintentar el proceso en un punto específico del pipe sin meterme en grandes problemas, ¿no? Por eso son procesos independientes, distribuidos y que pueden correr paralelamente para que si en algún punto falla el procesado de esta información, los pueda repetir, ¿no? Todo esto lleva a la escalabilidad. Por eso son usados en procesos de Big Data, ¿no? Que es gracias a la distribución y a la paralización de información y aparte a que gracias a la nube puedo levantar un montón de instancias o de almacenamiento o de procesamiento. Entonces permiten que mi pipeline pueda procesar un montón de información, incluso bajo demanda. Aquí hay algunos ejemplos que pone Google Cloud Platform, del que yo soy fan. Entonces dice, como te decía, todo empieza desde los productores que son estos, luego está la etapa de ingest. Aquí los procesos de procesado de información pueden llevar varias etapas, ¿no? Entonces, esto es una de las más comunes que es recíbelos o hace el ingest. Generalmente para eso se usa PubSub, de lo que hablábamos hace ratito. Después, una parte los procesa, es decir, los transforma de como crudos o de como vienen directamente de las aplicaciones a como mis aplicaciones consumidoras o los voy a guardar o los voy a procesar un poquito más o hacer la visualización de datos, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de un pipeline de datos en Cloud Platform y sus diferentes productos, ¿no? Ya aquí está PubSub que se encarga de recibir. Lo podemos comparar con Apache Kafka o con Kinesis de AWS. Dataflow, y aquí están bases de datos, por ejemplo, como BigQuery o visualizadores de datos como Data Studio, por ejemplo, ¿no? Y Bigtable. Mm, y ya, generalmente para un pipeline de datos de Big Data, esta es pues los cuatro etapas comunes, ¿no? Extract o ingest, que es mete los datos al sistema en pocas palabras o recíbelos de donde vengan y, y mételos en el pipeline. Después guárdalos, transfórmalos y visualízalos, ¿no? Ese es un caso común. Interesante. A ver, ahí tú puedes regresar tantito. Sí, Fíjate que no sé si deben de ir en ese orden para un pipeline. Eh, yo conocía ese proceso sin el view como ETLs, extraer, transformar y cargar. Pero ajá. O yo los sea, conozco así como ETLs. sí, Pero algo creo que que nada más es más como para una ingesta de datos.
Sí, algo que quise ilustrar aquí es que un pipeline de procesado de información puede llevar las etapas y los procesos que tú necesites, ¿no? A final de cuentas es, como dijimos, el, eh, tienes un fin en mente que es, por ejemplo, reentrenar un modelo de inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, yo escuché, por ejemplo, en una presentación en la que fuimos a Wiseline, en la que un ingeniero de Apple platicó de su pipeline de datos, ¿no? Y entonces dijo, pues lo primero que hacemos es guardar todo raw, guardamos todo en Data Lake ahí gigantesco en el que viene toda la información cruda y la metemos ahí, ¿no? Sí. Después agarramos cositas de ahí, lo transformamos, lo volvemos a guardar en otras bases de datos que permiten guardarlo de mejor manera y después de ahí lo consumimos otra vez para hacer reportes, por ejemplo, o para reentrenar modelos o para informar decisiones. Alguien nos puede hacer una pregunta como ¿qué efecto tuvo la última mejora en iOS 13, ¿no? Y entonces, si tenemos esa información en crudo, podemos aplicar las demás etapas, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de otros pipelines, pero yo creo que eso que tú dices, el ETL, es un ejemplo de un pipeline de datos, ¿no? Es uno de muchas, ¿no? Incluso pueden hacer ciclos estas etapas de transformación de datos, ¿no? Que es Totalmente de no, acuerdo. no quedó bien el modelo y entonces vuelve a mandar retroalimentación hacia al procesado de información y entonces vuelve a procesarla y vuelve a realimentar el modelo, ¿no? Por ejemplo. Entonces eso es como un ejemplo nada más de un pipeline de datos. Ah, ya. Sí, depende del contexto, ¿no? Exacto, No, exacto, no es rígido el concepto, o sea, puede ser muy dinámico de acuerdo a tus necesidades. exacto, exacto. Y por eso hay Ok. muchos productos, ¿no? Y luego como el público de esa mm, conferencia no eran tantos programadores, o se supone que no era tanto programador, sino era más ingeniería de datos, data science y cosas así. Hablé un poquito de por qué es importante pensar en la nube, ¿no? Y aquí hablé de las 4 etapas que ha sufrido o que ha sufrido, que se han llevado de almacenamiento y procesamiento de información en servidores, ¿no? La primera etapa que seguro ha de haber sido horrible y qué bueno que no la vivimos, que era todo es tuyo y todo tú lo pagas, ¿no? Y entonces compras tus servidores gigantescos, los pones en tus data centers y tú te encargas de que vivan 24/7, ¿no? Yo Entonces, lo viví. ha de ser hermoso, ¿no? No, pero, Sí, pero no lo no, viste, no lo viste en la es... etapa de cuando surgió, sino tú lo viste por empresas que se negaban a salir de ese modelo, ¿no? O no podían, ajá. Ajá. ¿No? Sí, Que exacto. tengo mis data centers. Pero sí, no, no es nada bonito, ¿eh? Tener un data center, o sea, sí implica mucho mantenimiento, mucho personal, mucha capacitación, mucho monitoreo. O sea, sí es Claro. muy absorbente tener un data center. La verdad es que tú cuando dices, no, pues, la nube está muy cara y lo que quieras, Es, te da risa, ¿no? creo Comparado que con lo que cuesta no, un data center. sí, exacto, con todo el esfuerzo que implica tener un data center corriendo. Me acuerdo mucho que hace pues ya como 4 años hubo una ventisca muy fuerte aquí en la Ciudad de México y se cayeron árboles y todo, y ese día fallaron 2 discos duros de un servidor. O No, sea, se alarmaron los discos duros, ¿no? Estaban en falla predictiva. Entonces, la forma en la que funcionan en servidores que, bueno, están en arreglos RAID, y pues, a pesar de que falle uno, no se cae tu servidor, sigue operando, aunque se ve degradado el servicio y lo que quieras. Pero bueno, el chiste es que hay que reemplazarlo lo más rápido posible. claro. Entonces, puta, pues ya le hablo a mi proveedor, oye, ¿sabes qué? Pues tengo aquí un servidor alarmado, va, ahorita te lo mando, y pues no podían llegar porque pues se habían caído árboles por toda la Ciudad de México y todo estaba hecho un caos la ciudad, ¿no? Entonces, pues sí llega a haber momentos muy estresantes pues, en esa etapa de mantenimiento, de mantenerla, pues una operación, mantenerla corriendo, ¿no? Y el hecho de que la nube te diga, ni te preocupes, o sea, pues yo me encargo de escalarlo, ahora sí que tú nada más métele billetes a esta máquina y va a seguir Claro. funcionando. No, te quita
mil cosas de encima de la cabeza, la verdad. Preocupaciones y un montón de cosas, ¿no? O sea, exacto. Sí, Y de hecho, ese es en el caso de los que podrían tener sus data centers, ¿no? En muchos casos, tu data center es, tengo una máquina medio decente abajo de mi escritorio que no puedo apagar y que le exacto. pongo un letrero que dice Un no no apagar porque es break. el servidor, ¿no? Y he escuchado Le muchas pones historias de un no esas. break ahí medio hechizo y Exacto, así. exacto. Pues sé de muy buena fuente que muchos servicios, por lo menos hasta hace 10 años, bueno, no voy a decir la marca, pero de la principal empresa que hace todo el procesamiento de pagos en México, muchos servicios los tenían así, o sea, en servidorcillos así, que dices, neta, mucho del dinero de México pasa por aquí, en esta cosa que está así de Ahí miedo. ahorita, ¿no? Sí. Sí, hace 10 años, tal vez ahorita pues ya están bien. Sí, o sea, yo leí por ahí alguna por ahí en un tuit o algo así, leí que uno de esos programadores legendarios de aquí de México decía que él vio el caso que una de sus computadoras era un servidor de Sandbox, ¿no? Sandbox.com.mx, ¿no? Y que si la pagaban se moría Sandbox, ¿no? Y así como, ¿qué onda con esos cuates, ¿no? Entonces, esa etapa sin duda fue horrible y esa fue como la primera etapa de, pues sí, servidores para internet en general, ¿no? O de cómputo, procesamiento en grandes cantidades. La etapa 2 fue cuando lo que tú dijiste, Iván, se dieron cuenta de que esto era demasiado caro o demasiado, o sea, es una de las dos, o es demasiado caro o demasiado inseguro, ¿no? Porque es cómo voy a tener una máquina abajo de mi escritorio que no se pueda apagar, ¿no? Aparte de que no están hechas para eso, eventualmente esa máquina se iba a degradar muchísimo y entonces iba a tronar y iba a dejar a todos en la calle, ¿no? Entonces ahí fue cuando alguien se dio cuenta de que era negocio y empezó con lo que le dicen bare metal data centers, ¿no? Que es, yo tengo un espacio físico gigantesco preparado para almacenar un montón de computadoras y para conectarlas a la red con un muy buen internet y te voy a rentar este espacio. Es más, lo podemos hacer a distancia y entonces págame de $15,000 y te voy a comprar un servidor que yo voy a mantener, yo voy a cuidar y lo voy a mantener en mi data center, ¿no? Que es el modelo de Rackspace más o menos. No sé si llegaste a usar Rackspace, Iván. Rackspace, ¿a poco no sabía Rackspace, que hacían eso? hay otros que se llamaban, Aquí en México yo sé que lo hacía creo que Santander o Banorte, no me acuerdo quién, pero ellos te rentaban en su búnker, ellos te lo ajá, promocionaban así, que tenían un búnker y que ellos te decían aquí, ya sea que tú metas tu servidor, o sea que tú traigas tu servidor y aquí lo pongas y nosotros nos encargamos de todo el mantenimiento, electricidad, refrigeración, plantas de electricidad, todo, 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 o nada más te doy el huequito y tú, más bien ya te doy el servicio con todo y todo. Es de lo único que yo sabía aquí en México, pero no sé de otras empresas. sí, Obvio, sí, era carísimo, ¿no? Carísimo. exacto, exacto. Es algo así como lo que te dije, que sí, dame $15,000 y entonces te pongo tu data center, ¿no? Digo, tu data center, tu server aquí en mi data center. Y aparte voy a tardar 2 semanas porque tengo que crear disponibilidad, comprar la máquina, agarrarla, ponerla, configurarla, bla, 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 bla. Era carísimo en soporte, en, en gasto inicial y en un montón de cosas, ¿no? Pero era mucho mejor, eso era muchísimo mejor que intentar hacer tu propio data center, ¿no? Y este es como, pues la frase, ¿no? Rento un espacio, pero administro mi máquina. La máquina es mía, en pocas palabras, ¿no? Por eso se llama bare metal, porque compras tu metal y lo pones ahí, ¿no? Y después entra la etapa 3 que no sé quién inició con ella. Yo creo que Amazon fue AWS, fueron de los primeritos, ¿no? Que es Cloud VPS, que es yo, empresa gigantesca como Amazon, pongo un data center y una nube, tengo mi nube, igual con chorrocientas mil computadoras conectadas de las que puedo hacer virtualización, ¿no? Y entonces tú me pagas o sea, tú me pides bajo demanda una máquina en la que te aparto un cachito de procesamiento, un cachito de memoria y un cachito de almacenamiento, y me pagas bajo demanda esta, ¿no? Entonces eso es como llevar la virtualización. Ah, bueno,
ahorita no hablamos bueno, yo creo que aquí se puede, una etapa intermedia entre la 2 y la 3 eran los VPS normales, ¿no? Que es una empresa de estas que tienen sus data centers, ponía servidores gigantescos en los cuales te virtualizaba un servidor a ti, ¿no? Bajo demanda igual. Pero la diferencia entre un VPS normal y un Cloud VPS es en dónde vive, ¿no? Mi VPS de las empresas como HostPapa y HostGator y todas esas viven en un servidor compartiendo espacio físico con otro servidor, con otros servidores virtuales, ¿no? Cloud VPS es monta una nube que es un montón de máquinas conectadas, un sistema operativo sobre ellas que me permite apartar eh, procesamiento, storage y RAM, en pocas palabras, sin saber exactamente en qué máquina vive, ¿no? Entonces, la diferencia entre estas dos es, el VPS anterior es, si se muere este servidor específico, tu máquina ya murió. Me imaginé el meme de los negritos bailando. Y después, y la siguiente etapa es cloud, ¿no? Es un data centers, un montón de máquinas conectadas que permiten apartar almacenamiento, otra vez almacenamiento, procesamiento y RAM, ¿no? En esa etapa nos quedamos muchos, o sea, de hecho, muchos seguimos viviendo en esa etapa de, sí, claro, yo estoy en la nube porque tengo S2 de Amazon, ¿no? Entonces monto mis máquinas virtuales y entonces ahí monto todo como si fuera la prehistoria, ¿no? O tengo mis VPS en DigitalOcean, ¿no? O tengo mis cloud, mis compute engine en cloud platform, ¿no? Esa es la etapa 3, pero ahorita estamos en una etapa más interesante que es, bueno, esta es la frase de la etapa 3 que es solo pago por los servidores que ocupo por tiempo, ¿no? Y ahorita estamos en la etapa 2, la versión 2 de esta, ¿no? Que es plataformas como servicio. Entonces, hemos llegado a la etapa en la que pues los proveedores de nube se dieron cuenta de que pues de que no siempre ocupabas una máquina virtual como tal, ¿no? No siempre ocupabas el sistema operativo montado con todo aislado para ti. Y entonces, o más bien también se daban cuenta de que muchas veces eran las mismas tareas siempre, ¿no? Que es, estoy montando mi máquina para montar aquí mi Postgres, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O mi Redis o lo que sea, ¿no? Pero en esta etapa lo que se dieron cuenta los proveedores es lo que tú quieres no es una máquina que tengas que configurar y que tengas que mantener tú. Lo que tú quieres es ocupar un servicio como tal, ¿no? O una plataforma. Entonces se dieron cuenta de eso y empezaron a montar servicios que ellos mismos administraban o administran, como bases de datos, como Redis, por ejemplo, Mongos o Kafkas, todos los servicios que se ocupan comúnmente los montaron sobre sus propios sistemas y los tienen ahí listos para que tú los ocupes cuando necesites. Y ahora lo único que pagas, casi casi por segundo, seguro que por segundo, pagas solamente por el procesamiento, la RAM y el almacenamiento que ocupes, ¿no? Por segundo, a diferencia de VPS que rentabas una máquina por mes y entonces eso es lo que pagabas. Aquí es, levanto 200 servidores en una hora, voy a pagar por esos 200 servidores, ¿no? Entonces, cada vez ha sido más granular el cobro en primera y también cada vez nos han dado más capacidades para hacer mejor, más procesamiento, ¿no? No sé si les conté la semana pasada o a quién se lo conté que hice una estupidez en Data, ah, 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 Data Flow. Entonces hice un montón de joins juntos y entonces levanté 150 servidores, ¿no? En Cloud Platform. Y entonces cuando me di cuenta, entré en pánico, los cancelé y me salió barato esa vez, pero si no me hubiera dado cuenta, de seguro hubiera sido un desastre, ¿no? Tiene sus ventajas y sus desventajas pagar bajo demanda, ¿no? No sé si te ha pasado, Iván, o has hecho algo así. O a ti, Alex. Sí, se me ha pasado de... creo que la principal desventaja, entre comillas, es aprender a pasarte al paradigma de la nube. Porque igual de repente dices, pues está en la nube, no me preocupo de nada, pero
Pero bueno, sí no te preocupas de muchas cosas, pero de algo que sí te debes de preocupar es del tema del billing, de la factura del final de mes. Claro. Yo lo veo muchas veces así como la nube, como el restaurante caro, ¿no? Que pues llegas al restaurante, atienden de maravilla, pase señor, ¿usted cómo está? Le servimos vinito, etcétera, ¿no? Y pues tú te sientas en confianza, empiezas a pedir, a pedir, a pedir, a pedir, pero pues quiero ver al final de la cuenta, ¿no? Todo lo que viene. Entonces resulta que el pancito que te dieron, que tú pensaste que era de cortesía, pues ya no era de cortesía y valía 100 pesos. Y la copa de vino ni se diga, ¿no? Entonces creo que Claro. así debe de ser la nube, tomarlo así y, pues estar ahí o sea, con una lupa en las cuentas para ver, puta, a ver, esto cuánto me costó, si era lo que yo esperaba, si no, pues qué está sucediendo, qué servicios pues en realidad no estoy utilizando, porque pues esos se empiezan a convertir ahí en pequeños vampiritos que pues empiezan a chupar y a chupar dinero y luego ni te das cuenta. Sí, Sí, claro. esa es una, y la otra es hacer alguna tontería, ¿no? Que hay miles de historias de terror de eso. Te digo, esa es una mía, fue muy chiquita, pero si no me doy cuenta a tiempo, no sé por qué me puse a revisar las gráficas de cuántas instancias tenía levantadas y pudo haber sido como mucho más grande el error, ¿no? ¿Tú tienes alguna, Alex? Sí, bastantes. Digo, y sobre todo es un tema de comodidad al principio, ¿no? O sea, todas estas herramientas, la verdad es que te facilitan la vida y tienen en algunos casos una capa que es gratis, ¿no? Por ejemplo, Amazon tiene una capa que es gratis, Google también para muchos servicios tiene una capa que es gratis. Entonces es muy fácil probarlas bajo ese nivel de consumo que es limitado. Y si tu modelo de negocio no está bien pues armado, ¿no? A lo mejor dices, voy a liberar esta app que va a ser una bomba, ¿no? Y la van a accesar millones de personas. Y si eso efectivamente es Ah, sí. real, ¿no? Y no tienes forma de cobrarles, ¿no? Entonces de un día a otro pasas de, no sé, 1,000 requests a 100,000 requests, y te van a empezar a caer las facturas, ¿no? Y si no has diseñado un modelo donde puedas irles cobrando, puedes encontrarte pues con una app viral, ¿no? Que son buenas noticias en general porque pues, en teoría deberías encontrar una forma relativamente sencilla de hacer dinero de eso, pero no es siempre el caso, ¿no? O sea, a lo mejor a la gente le gusta tu app y cuando les cobras, les deja de gustar inmediatamente, ¿no? Y Sí. te vas pues, con el error o con el anzuelo de no te cuesta nada, obviamente no optimizas para el costo y en cuanto empiezas a recibir las facturas, pues ahí es donde te vas para atrás, ¿no? Sí me ha pasado algunas veces, ¿no? En la mayoría de las veces, pues he tenido que hacer esa evaluación de costo-beneficio. Y entonces acabo o apagando algunos de los features que había diseñado originalmente, ¿no? Me acuerdo alguna vez que hacía algo que, no sé si han oído el término fan out, ¿no? Entonces hacía una búsqueda que se convertía en más búsquedas, ¿no? Y se hacía como un abanico enorme de búsquedas en una base de datos no relacional. Y cada operación que yo hacía o que sumaba incrementaba el costo pues, de mi query, ¿no? Relación. Ajá. Y entonces al principio cuando se diseñó pues no le metíamos caché ni nada, ¿no? Era así como cada vez que alguien buscaba un término, pues se hacía la búsqueda en todo el árbol. Pero eso pues tenía un costo y un impacto que si simplemente le hubiéramos puesto un caché, hubiéramos eliminado una buena proporción de ese costo. Entonces, sí es importante ir identificando, digo, y es como disciplina, ¿no? Ir identificando dónde están tus costos más altos y ir viendo si hacen sentido o no. Porque la otra que me pasó fue levantar servidores, para un proceso y luego, pues como teníamos, me acuerdo que fue muy chistoso, nos dio crédito, creo que Google, ¿no? O Amazon nos dio un montón de créditos para utilizar la plataforma y pues nos valía gorro, dejábamos los servidores ahí prendidos, pero en realidad el valor que le daban esos servidores a la empresa, pues Pero, después de su uso inicial fue cero y los teníamos ahí prendidos y mes a mes nos llegaba una factura, ¿no? Entonces algo muy sencillo hubiera sido, pues respaldo la info valiosa que está ahí en storage, en S3, y apago los servidores, pero
teniendo esa comodidad, los dejamos ahí hasta que nos cayó ya la primera factura fuera de los créditos que nos dio Amazon, y pues sí era una cantidad que hizo que Ajá, nos sorprendiéramos. creo que de eso hablo al final de la presentación. Ahorita la pasamos rápido para que empieces tú, Alex, Sí, sí. pero creo que de eso hablo al final de la presentación, que es, hay como un punto a considerar muy importante cuando decides qué nube, que es, le dicen el vendor locking, ¿no? Que es qué tanto estar con alguien te atora para que sigas con ese alguien, ¿no? Ujú, Y yo creo que ese es no sé si es una maquinaria de venta macabra que tienen todos estos proveedores, que es lo que tú dices, ¿no? Que eres una startup, compruébame que eres una startup y te regalo $100,000 de crédito para que lo uses durante un año, ¿no? En ujú. primera, siendo una startup es muy difícil que te acabe $100,000 de crédito en un año, creo yo, a menos que Sí, hagas alguna estupidez, ¿no? Pero en general es muy difícil. Entonces, virtualmente te damos nube ilimitada para tus necesidades, casi, casi, en un año, ¿no? Y entonces empiezan a hacer cosas como estas, como montar servidores que no necesitas y dejarlos ahí. Y cuando eventualmente te llega la realidad, que es ya no tienes créditos, te sale ujú, carísimo, ¿no? O si no te sí, cuidaste de no hacer vendor locking, es decir, de no casarte con sus soluciones, entonces cuando se terminen esos créditos va a ser imposible que te salgas, ¿no? Y sí. entonces te quedas con una factura de $10,000 mensuales de Amazon, que su inversión que hicieron ellos en un año la van a recuperar rapidísimo, ¿no? Claro. Y entonces yo creo que es una maquinaria de venta macabra un poquito, pero Sí, a la y es medida. heredada, ¿no? Por ejemplo, las impresoras, ¿no? Pues, compras un HP y solo utilizas cartuchos HP. O una cámara, ¿no? Tú que te gustan las cámaras, compras una Nikon y entonces es difícil Sí, conseguir que un lente que no es Nikon funcione. Digo, sí hay adaptadores, pero no pues funciona al está en 100%, duda si va a funcionar bien, ¿no? Entonces creo que claro. en software también es muy común que Apple haga cosas así, ¿no? Empiezas a comprar películas en iTunes y después tienes pues, Tu o te colección sigues ahí. ahí o tu librería está en 10 servicios de videos diferentes, ¿no? Entonces, sí es algo que hay que cuidarse. Incluso hay empresas, ¿no? Que en el caso de servicios en la nube se dedican a optimizar y a monitorear que todo lo que estás levantando tiene o agrega valor. Y si de pronto notan un patrón de que alguno de los servicios se incrementa mucho en su costo, ¿no? Creo que pues sí es valioso. Si no tienes tú una metodología para hacerlo por ti mismo, este, pues usar uno de estos servicios para ir monitoreando y ver que lo que levantas, pues sí le está agregando Vale valor la a tu pena. negocio. Sí. Sí, claro. Y tienes de dónde financiarlo, ¿no? Y creo que ese es el punto y que muy pocas veces tratamos como desarrolladores, ¿no? Que es, ustedes díganme qué hago y yo lo hago en general, pero creo que en estas pláticas que tenemos constantemente se levanta que lo que haces tiene que aportar algún tipo de valor a alguien, ¿no? Claro, No puedes, que muchas veces ha sido la postura de los desarrolladores es, yo aprendo o hago o desarrollo y no me importa a quién le provea valor, ¿no? Sino lo hago y ya, ¿no? Pero bueno, vamos a terminar rápido oye, esta presentación. Ajá, un tema también que siempre me ha llamado la atención, y no sé si ustedes traigan una cifra ahí, pues calculada, ¿no? Que es, si un servidor te cuesta $100 al mes mantenerlo, o sea, ¿cuál es el rango mínimo pues, de ganancia que tendrías que estarle sacando, ¿no? O sea, es 3x, 30x, ¿no? 100x, ¿no? Entonces, y lo digo en el sentido de, hay muchos servicios que sabemos que están ahí en la nube, ¿no? Que están montados sobre este tipo de infraestructuras y que utilizamos, y que probablemente la implementación, pues para ellos y el hosting de ese servicio tenga un costo, y tú al adquirir ese costo a lo mejor te dice, bueno, pues 1 millón de llamadas a mi servicio de clasificación de imágenes te va a salir en $50 al mes, ¿no? Entonces esos $50, ¿no? ¿En cuánto se reflejan ya a nivel pues, de operación de esa empresa, ¿no? O sea, ¿crees que le salen $5 y entonces le ganan 10x al costo del hosting o de la operación? Creo que esa pieza también es importante. sí, yo creo que no, yo no la tengo, pero sería interesante investigarla porque
como decimos, es algo importante encontrar el valor en el negocio y el retorno de inversión, ¿no? Es justo eso que tú estás diciendo, si me está costando $5 este servidor, ¿cuánto debería de generar? Pero también hay otras cosas que es a veces muy difícil medir. Si, o sea, es por ejemplo, tener este servidor de $5 me está permitiendo tener 5,000 usuarios al mes, ¿no? Ah, sí, y estos 5,000 usuarios, ¿cuánto te pagan o cuánto te pueden generar? O a lo mejor es, si lo mantengo así 6 meses, dentro de 6 meses voy a poner a tener 1,000 usuarios de paga que me van a pagar $10 al mes, ¿no? Y entonces hay que hacer toda ahí una serie de cálculos financieros que creo que no estamos listos, pero a lo mejor nos podemos conseguir a alguien que nos pueda ayudar a eso, ¿no? O investigarlo nosotros y platicar más adelante de eso, ¿no? Porque es Sí, un de tema acuerdo. interesante. ¿Tú conoces algo de Sí, eso, Iván? No, nada. No, Pero, la verdad es que sí es muy complicado tener esa mesura. Me han tocado mucho que de repente voltean y dicen, nuestro retorno de inversión lo vamos a tener a los 10,000 clientes, y voltean contigo y te dicen, ¿cuánto nos va a costar mantener 10 clientes? claro, Puta, o sea, no es una pregunta que puedas responder así en 2 patadas porque pues no sabes ni cuánto lo van a utilizar y aunque supieras, ¿no? Se vuelve muy complicado saber en realidad, pues el programa, cuántos recursos va a estar consumiendo. En el caso de la nube, que muchas veces sí te cobran inclusive hasta las transacciones de nivel de red, pues cuántos bytes o bits o megabytes en su caso, si es que fuera, pues están pasando de un lado a otro. te O cobran hasta sea, el aire, te es cobran. muy, muy, muy complejo poder responder así esa pregunta oye, ¿cuánto me va a salir mantener 10,000 usuarios? O Sí, sea, exacto. sí, ajá. Está por ese lado, ¿no? Que es cuánto me cuesta infraestructura por usuario más, pero y eso yo creo que es el lado de negocio, es cuánto valor me da tener, justo lo que dijo Alex, tener 2 días de, ¿cómo se llama? De post virales, ¿no? O sea, me van a llegar 1 millón de personas en 2 días, ¿no? ¿Cuánto valor me da eso? O me van a ver 1 millón de personas a través de 6 meses si mantengo estos servicios, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que considerar que no podemos ver de primer golpe, ¿no? Que sí, seguro Sí, hay técnicas, pero no a las mí me podemos ha ver. pasado mucho, ¿sabes con qué? Con reportes. Ajá, Normalmente los reportes como que son pesados claro. pues caros. Eh, pero me ha pasado mucho que, oye, es que, ¿sabes qué? Necesitamos agregarle un nuevo reporte al cliente y pues bueno, ok, hay que agregarlo. Y pues ya resulta que salió más cara la factura este mes porque pues había que agregar un servidor para que nada más ese servidor se encargara de hacer el reporting y no alentar a las demás bases de datos, etcétera. Y pues ya llega el final de mes, oye, ¿por qué se aumentó un servidor más? Pues me pediste un reporte, pues eso era lo que necesitaba el reporte, ¿no? Entonces, pues igual ahí se vuelve complicado también para la gente de negocio poder mesurar cuál es el impacto que sus peticiones tienen, ¿no? Y bueno, me tocó ese caso y resultó que el reporte ni siquiera era algo crítico, ¿no? Importante, claro. Entonces, ya sí. cuando, es que nos va a salir más caro, no, pues ¿sabes qué? Entonces quítalo. No, y Entonces, el otro punto es el desarrollo, ¿no? O sea, es cuánto te costó hacerlo en tiempo claro, para que al final de cuentas te dijera, no, ya no lo queremos, ¿no? no deja el ya no lo queremos, o sea, porque el ya no lo queremos puede implicar que no era necesario, Ujú, pero ujú. aquí el punto es que, o sea, no sé, te lo piden nada más como pues voy a darle algo más al cliente, etcétera, que entiendo que también es parte importante de mantener un cliente cautivo, Claro, este, claro. pero se vuelve chistoso a la hora de que te dicen, no, pues es que no era tan importante, entonces si nos va a costar más, pues mejor quítalo. Sí, creo que se necesita como aplicar técnicas de MBAs para aprender eso, porque o sea, imagínate que mm, ese cliente te deja $10,000 de ganancia mensual, ¿no? O anual o lo que sea, ¿no? Y si por un reporte que te está costando a ti $20 mensuales, lo mantienes contento, y lo vas a mantener así, en vez de un año que yo te iba a durar, lo vas a mantener 3 años. Ahí hay que hacer cálculos de, sí, claro, me dejó $10,000 de ganancia mensual por 3 años y entonces, pero me gasté tanto en mantenerlo. Es muy parecido a lo que hacen en retail, ¿no? Que es,
o sea, la otra vez estaba escuchando un podcast por ahí que decía que si el producto, o sea, que tienes que empezar por en cuánto tienes que vender, quieres vender el producto, ¿no? Y si ese producto te cuesta a ti producirlo, digamos, el producto como tal, me parece que más del 40% de lo que lo vas a vender, entonces no es un buen negocio, ¿no? Porque todos los demás costos que implica venderlos se van añadiendo a este costo inicial y entonces eventualmente vas a pagar por vender en pocas palabras, ¿no? Entonces lo mismo es aquí, ¿no? Es un cliente te deja tantos $1,000 o pesos mensuales, ¿no? Entonces tienes que hacer los cálculos hacia atrás de cuánto te cuesta mantenerlo contento y mantenerlo contigo, ¿no? Entonces, y yo creo que hay un tope por ahí en cuanto a insumos básicos, ¿no? Que es costo de desarrollo, costo de servidores, tal cosa, más todo lo demás que suma, ¿no? Pero sí, yo creo que es un tema bastante complejo que podemos Muy prepararnos complejo. para invitar a alguien incluso de negocio para hablar de eso, ¿no? Sí, sí, y yo dos de los servicios que me acuerdo ahorita, así que siempre me han llamado la atención, uno es Ngrok, ¿no? Que por Ujú, cierto está hecho en Go, ¿cierto? ujú, ujú. Que dices, a ver, de nosotros, ¿quién utiliza Ngrok pagado? ¿No? Entonces, yo uso la Sí, versión gratis, yo. Pagado jamás. ¿no? No. Pero es chistoso porque, o sea, imagínate, este es un servicio que deben usar millones de personas. Digo, no sé, a lo mejor no llega a los millones, pero con que fuera 1 millón, ¿no? O que fueran 100,000 personas, ¿no? Imagínate el costo de mantener eso funcionando para todos los que están ahí haciéndolo gratis, ¿no? Y luego justo tienes que hacer este diseño, Héctor, que dices de qué feature le voy a poner, que voy a limitarlo a usuarios pagados, de tal manera que un porcentaje de los usuarios que tengo aquí estén dispuestos a saltarse a la versión pagada y estos tienen que mantener el costo del resto de los que están gratis, pero sin ese feature, ¿no? Y a lo mejor de ahí lo escalas y dices, bueno, y la siguiente capa es algo un poquito más caro, ¿no? Con un feature adicional que yo sé que le gusta a todos estos, pero que sé que solo me van a pagar algunos cuantos, ¿no? Entonces ahí es donde empiezas o sea, ese diseño creo que es bastante difícil, pero estaría padre saber cuál es el costo de operación de un servicio como Ngrok, ¿no? Yo usaba otro que se llamaba PhantomJS Cloud, que era un headless browser, pero en la nube, casi como un API, que te dejaba, eh, que te dejaba, pues eso, hacer browsing a una dirección y luego extraer cosas a través de una API muy sencilla, ¿no? Pero bueno, ya lo podremos tomar en otro tema, ¿no? Sí, nada más pues aquí alcanzan a ver los servicios por si alguien no los conoce en Grok, que son túneles SSL para exponer tu máquina local mediante pues un túnel, jaja. Y Phantom, que es web scraping bajo demanda en pocas palabras, ¿no? Sí, Pero exacto. bueno, yo creo que lo anotamos para tema y invitamos a alguien que se le sepa al negocio para ver si nos funciona. ¿Va? Sí, venga. Entonces, bueno, de esta presentación, nada más para continuar, hablé de razones para cambiarse a la nube y hablamos o medio hablamos de, a ver, no puedo avanzar. ¿Cómo cancelo? Ya vi. Entonces, hablamos de las razones para cambiarse a la nube y una de las cosas importantes es cambiar en dónde se hace el cómputo y el almacenamiento, ¿no? Que como lo dije, la diferencia entre los VPS normales y bare metal, digamos, es lo que tú nos contaste, Iván, que es tener todo aquí puesto implica que depende de mí, que si algo de aquí falla, que, que no sé qué tan probable sea, pero si algo de aquí falla, entonces mi servicio se cayó y entonces me voy a meter en problemas, ¿no? Es muy Eh, probable. exacto, sí. En cambio, tener una nube que está compuesta de chorrocientos mil servidores y la probabilidad de que falle uno u otro, seguro es alta, pero justo para esto han hecho las nubes, ¿no? Para ser resilientes a esos fallos y poder mantener tus servicios, ¿no? No, Entonces, aparte, o sea, es resiliente tan como es su personal resiliente y bien capacitado. claro, que se dedica a Porque eso, ¿no?
Exacto, se dedican a eso y imagínate, o sea, tienes un cuate que todo el día está monitoreando y todo el día está con un carrito lleno de discos duros pasando por todos los pasillos viendo pues, si hay un disco duro dañado, ¿no? Y si lo hay, pues ya en ese momento voy y lo cambio, que pues ya los traigo en mi carrito. Claro, claro, exacto. Bueno, la siguiente cosa que mejora la nube es mejorar la escalabilidad. Ya dijimos que puedes levantar procesamiento, almacenamiento y RAM bajo demanda, incluso a niveles que nunca te imaginaste. O sea, puedes levantar máquinas con 640 gigabytes de RAM, ¿no? Y cosas así groseras. Y la confiabilidad que también tiene que ver con, pues levanto 3 mini maquinitas conectadas a un load balancer, y cosa que no me va a costar o me va a costar unas cuantas llamadas a una API, contra, le llamo a Rackspace y entonces pago $15,000 por 3 servidores que es probable que se mueran, ¿no? Todo esto lleva a que puedas innovar más rápido, ¿no? Y aquí ya empecé a hablar de Amazon Web Services. Me sorprendió el tamaño de Amazon Web Services, que es una grosería. Son los más viejos de servicios como en nube. Empezaron en 2002. Para este año, que era 2018 o 19, creo que 2019, tenían 174 servicios listados ahí en su página, 60 zonas mundialmente en 20 regiones. Y por aquí estaban algunas que estaban planeando próximamente, ¿no? ¿Cuántos Esto es servicios? ¿212? ¿O qué? 170. ¿170? Sí, pero ya subieron. ya subieron. Ahorita son 212 en este momento. Y 202 servicios que seguro ni los propios vendedores de Amazon Web Services pueden listar, ¿no? Sí, Porque seguro. son así una grosería. 212, fíjate, hay que actualizarla. El Y aquí reto, el estaban, reto. aquí estaban aprendérselos todos, ¿no? Sí. Este, y luego aquí estaban las zonas que próximamente van a hacer, que seguro ahorita ya existen varias. Iba a decir que es importante lo de las zonas, por, en primera, ¿dónde das tu servicio? Que es, si tengo una zona cerca, es mucho mejor tener una zona cerca que no tenerla por la latencia de red. Y aparte, que tenga muchas zonas implica que puedes distribuir tu cómputo, tu almacenamiento y tu RAM en diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces, si pasa algún desastre en Estados Unidos y tienes tus centros de datos ahí, pero tienes una réplica en Japón y no pasó nada, entonces tus servicios pueden seguir funcionando sin ningún problema, ¿no? Es bastante importante eso de las zonas para servicios de alta demanda. Esto fue su crecimiento de ingresos. 2018, de 2017 a 2018 crecieron un montón. No he visto su reporte de ingresos de este año, pero de seguro siguieron creciendo un montón más. Ah, en cuanto a seguridad que ofrecen, encriptación en viaje y se puede agregar bajo demanda, encriptación o cifrado en reposo. Y luego la comparación con Cloud Platform. Cloud Platform llegó tarde a la fiesta, o sea, siento que Google llega tarde a muchas fiestas de tecnología, no sé por qué se me hace raro que ellos teniendo los trends ahí, lleguen tarde a todas las fiestas. Llegaron tarde a la fiesta de redes sociales, llegaron tarde a esta de Cloud Platform, ¿no? Para, Los comparaba alguien con los laboratorios Xerox, ¿no? Que ajá, inventaban todo lo chido y luego llegaba Microsoft y les volaba la interfaz gráfica o Apple y les borraba el mouse sí. o cosas así, ¿no? Y, De hecho, de eso hablo al final de esta presentación, porque eso pasa exactamente. Bueno, ellos tenían 58 zonas y 19 regiones, o sea, están más chiquitos. Ah, están más chiquitos, tenían 114 servicios, también ahorita de seguro tienen más. Este, aquí está como, están muy parecidos. Si ven la distribución de las zonas, es muy, muy similar a la distribución de Amazon Web Services, entonces por eso no hay que preocuparse, pero sí por la cantidad de servicios, ¿no? O sí, sí te puedes preocupar, ¿no? Imagínate, ahora regrésate al mapa. Que de repente dices, ah, mira, ¿sabes qué? Tengo mi servicio en GCP en Sao Paulo. Y pum, cayó un meteorito en Sao Paulo. Y dices, ah, pues no hay problema porque lo tengo replicado en Amazon. O sea, en Amazon. Puta, pero ¿dónde lo tenías? No, pues también en Sao Paulo. No, 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 pero a lo que me refiero es en la comparación de GCP contra AWS, sus zonas son muy, muy similares. Entonces es como, si quieres decidir por ahí, no puedes porque tienen en los mismos lugares casi, casi, ¿no? Sí, no sé por qué. Igual Azure también los tiene muy similares, ¿eh? Sí, supongo sí. que son lugares estratégicos, ¿no? Sí. Y bueno, Azure ya prometió que iba a poner uno en En México, ¿no? Querétaro, ¿no? Sí.
Bueno, la seguridad de Cloud Platform de Google es más fuerte que la de AWS, que como ellos tienen una historia de que se les metió la NSA y se dieron cuenta, ahora hacen cifrado en reposo y cifrado en viaje también, ¿no? Automáticamente todos sus servicios tienen cifrado en reposo también. Y explican por ahí la manera en que lo hacen, que está bastante buena. Entonces tus servicios cifran en reposo bastante bien. Y bueno, hablamos en esta presentación, hablé de las etapas comunes de un pipeline, que es lo que te decía Iván, pueden variar, ¿no? Estas son como las comunes o las que todos los negocios quieren. Y entonces hablé de los servicios. No los voy a repasar aquí porque son un montón, pero voy a resaltar los importantes, ¿no? Que es Cloud Platform tiene Cloud Storage, que es una copia, yo diría que barata de S3, que S3 es el Mohamed Ali del almacenamiento de información cruda, ¿no? O sea, es todos los servicios, todos los frameworks, todos soportan S3 y nadie habla de Cloud Platform y no sé ni siquiera cómo se llama ese servicio en Azure o en otros, ¿no? Entonces, S3 no tiene comparación como servicio de almacenamiento de objetos. Y luego está lo que decíamos de recolección de información, que es Kinesis contra PubSub. Hablamos un poquito de eso. Analytics. Aquí yo creo que el ganador es BigQuery. BigQuery es una bestia para procesar información. Y el otro que quería resaltar es, bueno, es las diferencias, ¿no? Entre los dos. Pues también hablé de un servicio que era AWS Glue, que lo que hace como tu orquestación automáticamente, ¿no? Entonces soy súper locochón. Pero bueno, después hablé un poquito de Azure, ¿no? Y de lo chistoso es que Azure llegó todavía más tarde a la fiesta que Cloud Platform o que Google, pero es el segundo más grande de los proveedores de nube, ¿no? Entonces está AWS, después está Azure y después está Google, ¿no? Y la razón de la que Azure sea más grande que Cloud Platform es que Microsoft ya tenía clientes empresariales a los que sacaron su nube y entonces les clavaron el servicio y entonces ya tienen, de la nada tienen un montón de clientes, ¿no? Que es un poco abusivo también, pero bueno. Y otro al que había que poner atención es Alibaba, que llegó antes que Azure en 2009, Alibaba Cloud, y pues habría que poner atención porque son chinos, ¿no? Y China está creciendo un montón. Porque son chinos. Porque tienes esos estereotipos. No, o sea, porque es una empresa china, a eso me refiero. y Okay. todo China está explotando durísimo, ¿no? Todo lo que está basado. Estaba. Sí, más o menos. Yo creo que va a seguir explotando. Y bueno, y ya después hablé de cómo decidir, ¿no? Entonces, mi conclusión, que es bastante personal, pero que yo creo que muchos comparten, es, si no te quieres equivocar, o sea, si no si no tienes ni idea de por dónde irte, con AWS no te puedes equivocar por diferentes cosas. Tienen un soporte empresarial muy, muy fuerte que dedican gran parte de su venta a eso, ¿no? Tienen la mayor cantidad de servicios disponibles en todas las nubes, ¿no? Ya vimos que ahorita son 212. Cloud Platform no se compara con eso y seguro Azure y los demás tampoco, ¿no? Entonces si quieres un servicio, seguramente AWS lo tiene. Lo malo es que siento que es cara, ¿no? Como todas las nubes. Pero lo malo es que no es que sea tan cara, es lo que mencionábamos rato tú y yo, Iván, que los precios son crípticos, ¿no? Entonces, aunque tengas por ahí una calculadora que te dicen, sí, te vas a gastar más o menos esto, al final de mes te llega así como, tú esperabas $10 y te llega 25, que por una IP extra que tienes por ahí y que por regreso de datos y que por ingreso de datos y no sé qué tanto, ¿no? Entonces sus facturas son imposibles de entender y igual sus calculadoras son imposibles de entender, ¿no? Y es la Sí, más fea no, de en el todas. caso de Amazon
inclusive te dan la opción de descargar un Excel con absolutamente todo el detalle. Y de un mes puedes tener un Excel tranquilamente de 50,000, 70,000 líneas, ¿no? Para analizar. Sí. Es de locos. Necesitas montar tu propio pipeline de datos para analizarlo, ¿no? Así es. Y bueno, y aparte su interfaz es horrible, ¿no? Es de todas es la más fea. Fíjense su calculadora, ¿no? Eso es lo que no me gusta. Entonces, si no te quieres equivocar en pocas palabras, es AWS. A mí no me gusta por feo, pero aparte por eso de los precios crípticos. Y luego está Cloud Platform, que es como un hippie buena onda. Y aquí está lo que dice Alex, ¿no? Cloud Platform nació con la idea de crear aplicaciones cloud native. Entonces, su enfoque está en darte servicios y cosas que vivan directamente en la nube, ¿no? Por eso ha estado expandiendo sus servicios hacia cosas que se comportan como plataformas en vez de comportarse como servidores. Entonces, si tu aplicación nace y quieres que sea como nativa de la nube y siempre vive en la nube, es muy buena idea vivir en Cloud Platform. Son líderes o son los más avanzados en Machine Learning y inteligencia artificial. Por ejemplo, TensorFlow. Bueno, ellos han lanzado TensorFlow. En cuanto hablamos de nubes, ¿no? Y otra cosa es que contribuyen bastante al open source, ¿no? Cosa con la que Amazon ha estado batallando, porque incluso la acusan de como rateros, ¿no? Porque agarran un proyecto open source y lo hacen el fork y entonces sacan su servicio basado en ese open source casi robado, ¿no? Que es, ¿por qué te estás beneficiando económicamente de algo? Estás sacando tu propia versión y no estás contribuyendo de vuelta a la comunidad, ¿no? Entonces eso es como súper antiético que Amazon ha estado haciendo. Y entonces ahí es un poquito de ideales, ¿no? Que no vivimos en un mundo ideal. Entonces yo no criticaría a nadie que use Amazon por eso, por eso, pero a veces importa dónde pones tu dinero, ¿no? si contribuyes a que el open source o no siga avanzando, ¿no? Google se compromete con la portabilidad. No les creo tanto esto. Ellos dicen que se comprometen con la portabilidad, pero no les creo tanto porque A ver, ¿qué es eso de portabilidad? es lo que decíamos hace rato del vendor locking, ¿no? Que es Google te asegura que cualquier cosa que hagas con ellos, inmediatamente lo vas a poder portar a otras nubes o a tus propios servidores si quisieras, ¿no? Nah, es de locos. No creo, Exacto. para nada. Exacto, Imagínate, armo algo en su PubSub. No, algo, por ejemplo, en el otro servicio que me decías de Schedule. Cloud Schedule, ajá. Google Schedule, ya lo armo y todo. Ok, pues ya no quiero Google, me quiero migrar a Amazon. Pues resulta que Amazon no tiene ese servicio. Sí, las letras chiquitas están ahí duras, ¿no? Porque aparte, yo decía que no les creo tanto por lo de App Engine, por ejemplo, ¿no, Alex? O sea, no hay cosa equivalente en App Engine para nada en el mundo, ¿no? O sea, hay cosas Similares. similares, pero ni con chuchos puedes portar una aplicación de App Engine No. a, ¿cómo se llama esta cosa? Beanstalk, por ejemplo, ¿no? Ajá, Beanstalk, así es. Que lo estoy dudando un poquito recientemente, a lo mejor alguien que sepa más de Cloud Platform que yo o que Alex nos puede dar unas cachetadas en eso porque ¿se acuerdan que platicábamos de unas cosas que se llaman build packs, ¿no? Que es la cosa con la que App Engine agarra tu código, lo hace un build basado en una receta que se llama un build pack y entonces hace tu build y lo sube y lo ejecuta, ¿no? Es que creo mientras no se basen en un estándar tecnológico, o sea, está muy difícil lograr eso. Eso es lo que estaba viendo que los build packs, ese concepto de build packs viene desde Heroku un poquito, pero también lo adoptó un open source, un estándar open source que se llama OpenStack, ¿no? Y entonces, no estoy seguro si esos build packs están basados en el OpenStack, que hay otra cosa que se llama, que es hermanito de OpenStack, que se llama Cloud Foundry, que es eso exactamente. Cloud Foundry define cómo debe comportarse una nube para que sea interoperable, ¿no? Entonces, a lo mejor estoy calumniando a Cloud Platform y tú también, pero si Cloud Platform cumple con los estándares de Cloud Foundry, entonces es completamente portable a todos aquellos que cumplan con los estándares de Cloud Foundry también, ¿no?
Sí, sí te la compraría. No, hay que investigar bien ese dato. Pero te digo que ellos aseguran portabilidad. Y entonces, eso yo lo vi un poquito en IBM. Cuando trabajaba en Shoelovers con Alex, también les dieron crédito de IBM, ¿no? ¿Te acuerdas cómo se llama el servicio de servidores de IBM, Alex? Red. Rackspace, ¿no? Había uno que era Rackspace. No, era Red algo, ¿no? Era como, bueno, no me acuerdo. Pero el chiste es que ellos tenían un servicio de Cloud Foundry también, ¿no? Y ahí comprobé lo de la portabilidad, que es, agarré un build pack de Heroku para Elixir, lo modifiqué un poquitito porque por cosas tronaba y entonces agarré su servicio de Cloud Foundry y monté ahí un servicio de Elixir como si fuera Heroku, ¿no? Y entonces funcionó. Entonces, yo creo que pasan cosas así que es, puedes portar de aquí a allá con un poquito de ajustes, pero funciona al 99%, ¿no? Entonces, hay que investigar un poquito si cumple con los estándares de Cloud Foundry o con algún otro estándar, y entonces podríamos decir que es portable, ¿no? Pero a diferencia de, por lo menos te lo prometen y de seguro, si no lo cumplen, los puedes demandar si tuvieras el dinero, pero AWS ni siquiera lo promete, ¿no? Es como, me vale completamente si te quedas aquí para siempre, de hecho me conviene, ¿no? Que son como posturas contrarias, ¿no? Yo quiero que siempre estés conmigo y el otro es, por lo menos intento que si quieres salir te salgas sin problemas, ¿no? Y a la diferencia de AWS, los precios de Cloud Platform sí son más calculables, o sea, por lo menos te dan un estimado Sí. más certero y más fácil de leer que el de AWS, ¿no? Interesante. Ese es un punto muy importante. Ustedes que utilizan mucho Google, pues sí les ha hecho sentido lo que las predicciones que tienen. O sea, no les han llegado como una sorpresa de puta. Yo esperaba 10 y resultó en 20. No, no, o sea, nunca, a mí nunca de ese estilo de, sí, yo esperaba 10 y por aquí un disco duro que tenía viviendo y ahora me está costando $10 más, no. O sea, ni de hecho sus estimados diarios son bastante buenos, ¿no? Sus estimados diarios, sus forecasts son Okay. bastante buenos. Y también su calculadora es bastante decente. ¿A ti, Alex, te ha pasado alguna vez? No, no, la verdad es que... ¿Eh? Me contaste que cuando empezaron a funcionar con Stackdriver, ¿no? Cuando empezaron a cobrar Sí, Stackdriver. sí, digo, y eso suele pasar, ¿no? Y ahí está un poquito el tema del vendor lock-in también, ¿no? Que de un día a otro, normalmente no sucede así, ¿no? O sea, Google te avisa con meses de anticipación si van a cambiar el modelo de pricing de alguno de sus servicios o si van a migrar un servicio a otro y entonces tienes que tener consideración de otros costos, ¿no? Pero bueno, es parte del día a día de tener un equipo de gente limitado, a lo mejor viendo la parte pues de configurar los servidores y monitorearlos, ¿no? Creo que apenas nos pasó, ¿no? Hace poco que nos llegaron quizás 20 avisos, uno semanal, de que IBM iba a cambiar una de sus APIs de Watson y nunca nos enteramos, ¿no? Hasta que empezó a tronar y en ese momento le pusiste atención. Lo mismo me pasó alguna vez con los logs, ¿no? Que yo los tenía habilitados ahí de manera permanente hasta que Google los mandó un aviso de que los iba a cambiar. Ese me acuerdo que sí lo vi. Pero dije, de seguro no va a ser mucho, ¿no? Hasta que vi una de mis facturas y vi que el almacenamiento de Stackdriver o el servicio de gestión de logs ya era un 20% de mi factura total, ¿no? Claro. Y para algunos servicios que no necesitaban ese nivel de login, ¿no? Entonces ya lo deshabilité. Pero bueno, ahí digo, pues siempre está la duda de levantar tu servicio, ¿no? El fully managed versus levantar tu servidor, instalarle el servicio que quieres utilizar, ¿no? Que es la otra gran pregunta que siempre nos hemos hecho, ¿no? O sea, si yo no levantara, si no utilizara Google App Engine y levantara mi servidor con el Elixir, ¿no? ¿Qué tanto más barato va a ser? Pero en qué momento me va a dar un golpe en la pared de, ya lo tenías que haber escalado, no lo pusiste, no lo tienes en automático y entonces va a dejar de funcionar tu app, ¿no? Claro, claro, exacto. Bueno, y el siguiente punto que vimos, del que hablé con Cloud Platform es que
según las experiencias de los que lo han usado, el soporte empresarial no es tan bueno, no es tan pesado como de AWS, y por eso les dije que es como, son los hippies buena onda, ¿no? Le falta madurez a muchos servicios. De hecho, hasta hace 2 años todavía no tenían cosas como, estamos en beta, ¿no? Y era un beta eterno, por ejemplo, ¿no? O cosas así. Igual, el que sea calculable no quiere decir que sea barato, ¿no? Como todo. Y bueno, mi conclusión fue esta. Todo es la copia de la copia, ¿no? Entonces debes de basarte en tu situación actual y decidir qué quieres usar. Y Eso si no trabajas en un corporativo, si no, Azure. Exacto. Exacto. Y lo que iba a decir es lo que dijo Alex que le pasa a Google, que no sé si le pasa o lo provocan ellos mismos, que es, ellos inventan cosas, las liberan y entonces otros se aprovechan y a veces lo usan mejor que ellos mismos, ¿no? Entonces, eso pasó con Hadoop, por ejemplo, ¿no? Ellos fueron los que sacaron el paper de cómo hacer Sí, órale. HDS, ¿no? TensorFlow, o sea, haz de cuenta que mucha parte de la industria es Google Base. Google Driven Development, ¿no? Que aparte de la búsqueda se esperan a que alguien saque un paper o una solución bastante buena y entonces alguien lo implementa o ellos mismos lo implementan y Google, como hippie buena onda, libera su solución, ¿no? Y entonces Amazon monta un servicio y resulta que como tiene más clientes, montó su servicio y lo hace mejor que Google, ¿no? O sea, como que dispara a sí mismo en el pie Google con eso que dijo Alex, que es yo innovo y otros lo copian, e incluso a veces lo usan mejor que yo. Pues depende, yo creo, de la filosofía, ¿no? De las empresas. Ujú. Sí, incluso luego son los mismos ex-Googlers, ¿no? O sea, gente que trabajó ahí, que conoce la herramienta, que identifica pues un mercado que no está atendido y dice, me voy a salir, me voy a llevar a 2 o 3 ingenieros y ponemos una empresa que haga pues justo la pieza que Google no está haciendo. Que también creo que es válido, ¿no? O sea, Google no puede acabar haciendo productos finales de todo lo que está allá afuera. Digo, desafortunado que lo hagan cuando tú lo estás lanzando, ¿no? Porque entonces sí ya valiste gorro, ¿no? Pero pues sí hay que pensar en cómo se puede explotar esas oportunidades que hay ahí. Y creo que para casi todos los servicios que utilizamos, ¿no? Yo siempre pienso, pues esto seguramente está montado sobre estos 5 servicios de Google, ¿no? O estos 3 servicios de Amazon. Entonces, ese creo que sería un ejercicio interesante, ¿no? Agarrar una herramienta que sepamos cuál es el modelo de cobro y decir, a ver, si esta herramienta tuviera yo que reproducirla en estas plataformas, ¿cuál sería el costo por usuario y cuánto me está cobrando esa herramienta, ¿no? Y ahí se va a ver que a lo mejor te cobran 200x el costo que tiene para ellos el servicio, ¿no? Muy, muy buen ejercicio, ¿eh? Porque igual te implica, pues, hasta hablar de arquitectura. O sea, ¿cómo lo vas a arquitectar? Así es. Muy bien. Y pues creo que ya nos va a dar tiempo de hacer la pelea de AWS contra GCP entre nosotros. Me extendí, perdón amigos. No sé si quieres presentar, Alex, o sientes que te va a tomar mucho tiempo y entonces lo dejamos para la siguiente. No, vamos a echarlo rápido, ¿no? Va, Digo, es un tema sencillo. Voy a intentar compartir mi pantalla. sí. Bueno, nada más Entonces, para hacer la transición sí. de la que hablamos, de todo esto